Buenas noches, profesor. Mi nombre es Angelo Quiroz. Voy a hacer mi presentación de mi trabajo de investigación final del curso Gerencia y Evaluación Financiera. Voy a dar una pequeña introducción de lo que es el Grupo Gloria. El pequeño capital de trabajo es crítico en industrias de alimentos por la necesidad de inventarios constantes, liquidez operativa y continuidad de logística. La leche Gloria del Grupo SAC, líder del mercado lácteo peruano, opera en un entorno complejo, variabilidad climática, de alta competencia y altos costos logísticos. Este informe analiza una viabilidad financiera de invertir 1.2 millones en capital de trabajo para unidad operativa de Gloria, y el enfoque combina un análisis cualitativo, financiero y sectorial. Como objetivos de estudio tenemos un objetivo principal y objetivos específicos. El objetivo principal tenemos evaluar la rentabilidad económica y financiera de la inversión en capital de trabajo mediante herramientas cuantitativas modernas. En objetivos específicos, analizar el entorno macroeconómico y sectorial del mercado lácteo, identificar los factores operativos que justifican la inversión, desarrollar proyecciones financieras para 5 años, calcular indicadores claves BANTIR, WACC y EVA, presentar riesgos y estrategias de mitigación. Como importancia del capital de trabajo en el sector lácteo, tenemos lo que es la leche, que es un insumo altamente perecible que debe procesarse en horas. El abastecimiento proviene de miles de productores con ofertas inestables. La cadena de frío exige gastos continuos en energía, transporte y almacenamiento. La cadena de frío exige gastos continuos en energía, transporte y almacenamiento. Supermercados que pagan de entre un 30 a 60 días que se requiere liquidez para sostener producción. Conclusión: el capital del trabajo no es opcional, sino vital para operar sin interrupciones. Análisis macroeconómico del crecimiento, inflación y tipo de cambio es que el Perú presenta crecimiento moderado entre 2 al 4%, suficiente como para sostener una demanda. La inflación reciente, para sostener demanda, perdón. La inflación reciente afecta costos claves, que es combustible, envases, energía y entre otras cosas más. El tipo de cambio volátil es de 3.6 a 4.1. Incrementa costos dolarizados, que el consumo de alimentos básicos como lácteos se mantiene estable. Y el impacto es que se justifica un crecimiento de ventas de un 5% en costos variables elevados. En el análisis del sector lácteo peruano tenemos un compuesto por más de 250.000 ganaderos como producción influenciada por clima y disponibilidad de pastos, alta automatización del mercado primario, variabilidad de oferta, grandes procesadoras como Gloria, Live, Nestlé, y entre otras más, en logística compleja, la recolección diaria, refrigeración continua y distribución nacional. En resultado es el sector altamente dependiente del capital circulante, que son los incrementos actuales analizados conforme va avanzando. Historia y evolución de Leche Glorias es que fue fundada en 1941 y su crecimiento impulsado por urbanización, tecnología y adquisiciones, con consolidación como líder con el más del 80% del mercado de leche evaporada, amplia red logística, centros de acopio, flota refrigerada, plantas industriales automatizadas, entre otros. Portafolio diversificado en lácteos, jugos, derivados, mascotas y planificación. Implicación financiera es altos costos fijos y depreciación constante. En integración vertical y su relación con el capital de trabajo es que Gloria controla toda la cadena de proveedores, acopio, procesamiento, distribución. Sus ventajas es que la calidad, abastecimiento y eficiencia, y sus desventajas es en mayor precisión de liquidez, dado que debe financiar más eslabones, como por ejemplo que la paga de proveedores diariamente, pero cobra supermercados entre 45 a 60 días. Requiere capital de trabajo amplio para evitar quiebres operativos. En supuestos financieros fundamentados, las ventas iniciales son de 50 millones. En crecimiento anual del 5%, soportado por demanda estable del sector. En margen EBITDA es un 12%, que es un promedio superior del sector de alimentos. Los costos variables del 70% de cadena de frío, logística e insumos. Los costos fijos son de 5 millones de soles, el 10% de ventas moderadas. La depreciación es de 1 millón de soles y el WACC del 10.91%. Y proyección de ventas y EBITDA es que la venta en un año son de 50 millones de soles, en 5 años son 60.7 millones de soles, en EBITDA en un año son 6 millones de soles y en 5 años son 7.29 millones de soles. El crecimiento es estable
porque el consumo de lácteos es resistente incluso a crisis económicas. Y en EBITDA impuestos Innopat es que la depreciación se mantiene constante en 1 millón anual, EBITDA entre 5 y 6.29 millones de soles, impuesto calculado de un 29.5%, NOPAT se incrementa consistentemente desde los 3.5 millones de soles hasta los 4.43 millones de soles. Este negocio demuestra la fortaleza operativa aún con costos altos. Un cálculo del capital de trabajo es la variación del 5% de las ventas, que aumenta de 2.5 millones a 3.03 millones de soles, que donde también se descuenta solo el incremento anual en flujos. Refleja mayores inventarios, alimentación del ganado, logística y cuentas por cobrar en uno de los componentes más sensibles del flujo económico. El flujo económico del proyecto es el cálculo, el FESEC es igual al NOPAT, depreciación. Los resultados son de un año de 3.92 millones y de 5 años es de 5.29 millones de soles. Que los flujos crecientes justifican la viabilidad del proyecto. Valor anual neto es de 185 millones de soles, de 185 mil soles positivo. Su interpretación supera el costo de oportunidad del capital. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Que genera retorno adicional para los inversionistas, aún con escenarios conservadores, que crea valor. En conclusión, su inversión financiera es recomendable. Y la tasa interna de retorno económica es del 15.8%, superior al WACC del 10.91%. Su margen de rentabilidad saludable para una industria de alto costo operativo y refleja eficiencia con uso del capital circulante. Una afirmación es que la inversión es financieramente sólida. La TIR financiera es del 18.4%, que se incrementa por el uso de deuda con costo menor al rendimiento de este proyecto. Confirma que el aplazamiento es favorable para los accionistas. Un refuerzo, el financiamiento no compromete la estabilidad del proyecto. El valor económico agregado es del 3.7 millones de soles. Su interpretación es que el proyecto genera un rendimiento superior al costo del capital invertido. No solo es viable en términos contables, sino creador del valor real. Indicador clave para empresas grandes como Gloria. Unos análisis de riesgo puede ser el riesgo operativo, la perecibilidad, clima, oferta de ganaderos. El riesgo financiero, el tipo de cambio, tasas, cuentas por cobrar. El riesgo logístico es la cadena de frío, el transporte, energía. El riesgo regulatorio, normas de etiquetado inocuidad. El riesgo de mercado, cambios en hábitos en consumo. Y el impacto general puede afectar márgenes, inventarios y liquidez. Recomendaciones estratégicas: implementar sistemas avanzados de pronóstico de demanda, reducir adquisición e inventarios ineficientes, digitalizar monitoreo de cadena frío vía sensores, fortalecer canales diversificados, tiendas pequeñas, comercio y o provinciales, optimizar estructura financiera incorporando coberturas cambiarias, renegociar plazos con supermercados y proveedores. Y como conclusiones tenemos aquí a fin de cuentas, que la inversión de 1.2 millones de soles es rentable y necesaria, que el capital de trabajo sostiene la operación diaria y permite enfrentar volatilidad del sector. Los indicadores financieros como el BAN, el TIR y el EVA validan la decisión. La Leche Gloria se encuentra en condiciones óptimas para llevar a cabo el proyecto. La inversión fortalece competitividad, liquidez y capacidad de respuesta logística. Eso ha sido toda mi presentación, profesor. Muchísimas gracias.